Vamos a viajar a un día clave, el 8 de diciembre de 1854. Ese día, el Papa Pío IX publicó un documento que iba a transformar para siempre una creencia con siglos de historia en un dogma de fe inamovible, un auténtico punto de no retorno. Ese documento es Ineffabilis Deus y hoy vamos a meternos de lleno en sus páginas para entender cómo y por qué se llegó a ese momento decisivo. Y claro, aquí surge la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué algo que se creía desde hacía tanto tiempo necesitaba de repente una definición oficial, con sello papal? ¿Qué lleva a una institución a tomar una tradición tan querida y elevarla al nivel de verdad absoluta, de cumplimiento obligatorio? Pues la respuesta está en una mezcla fascinante de historia, teología y sobre todo de devoción popular. Vamos a desentrañarlo. A ver, lo primero y más importante que hay que entender es que esta idea no apareció de la nada en el siglo XIX, para nada, era una creencia que llevaba siglos, literalmente siglos, cociéndose a fuego lento en el corazón de la Iglesia. Bien, para que estemos todos en la misma onda, esta es la definición precisa. Y ojo, que es un punto clave. Esto no se refiere al nacimiento virginal de Jesús, sino al momento exacto en que la propia María fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana. La doctrina dice que desde ese primer instante fue preservada del pecado original, que según la fe católica hereda el resto de la humanidad, o sea, un privilegio único y exclusivo para ella. Así que la clave de todo esto no es que se inventara algo nuevo. En realidad, Pío IX lo que estaba haciendo era responder a un clamor que venía de todas partes, tanto de teólogos como del pueblo. Estaba, por así decirlo, poniendo el punto final y oficial a una devoción que, como dice el propio documento, llevaba siglos íntimamente inoculada en los espíritus de los fieles. Fijaos en esta comparación, porque es potentísima y uno de los argumentos más antiguos que usaban los padres de la Iglesia. Ellos veían a Eva y a María casi como un espejo. Eva, por su desobediencia, trajo la caída de la humanidad, y María, como la nueva Eva, a través de su obediencia, trajo la salvación. Y claro, para que esta simetría fuera perfecta, argumentaban ellos, María tenía que haber empezado su existencia en el mismo estado de inocencia original que tuvo Eva antes de la caída. Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo se pasa de esta idea teológica, que es hasta poética, a un dogma de fe inquebrantable? Pues Pío IX construyó su caso de una forma muy metódica, casi como si fuera un fiscal presentando un caso ante un tribunal. Es que el documento Ineffabilis Deus no es una simple declaración y ya está. No. Es todo un argumento teológico y está construido sobre estos 4 pilares fundamentales. La intención no era inventar nada, sino demostrar que esta verdad, en el fondo, siempre había estado ahí, esperando a ser definida formalmente. El primer pilar, las Escrituras. Pero no de la forma que uno esperaría. El documento no dice, mira, aquí lo pone textualmente. Lo que argumenta es que la Biblia está llena de símbolos, de figuras que apuntan a esta pureza única de María. Por ejemplo, el arca de Noé, que se salvó del diluvio del pecado, o la zarza ardiente, que contenía a Dios pero no se quemaba. Todo esto se interpretaba como metáforas de una mujer que fue preservada de toda corrupción para poder ser la madre de Dios. Y esto nos lleva de cabeza al segundo pilar. El documento es una auténtica recopilación de siglos y siglos de escritos de los primeros teólogos cristianos. Y esta idea, que al hablar del pecado María es siempre la gran excepción, era un tema recurrente. Esto le daba a la creencia un peso histórico, inmenso. Pero ojo, que el empujón final no vino solo desde arriba, de los teólogos y los papas. Quizás el motor más potente de todos fue la presión que venía desde la base de la Iglesia, un auténtico clamor popular que pedía a gritos que esta creencia recibiera el sello de aprobación definitivo. Si miramos esta cronología, vemos cómo todo se va acelerando. Es como una bola de nieve. Primero, se aprueba una fiesta para celebrarlo. Luego, un papa declara que es una creencia antigua. Después, se prohíbe discutir en contra, y al final llega una auténtica avalancha de peticiones formales. El escenario estaba más que preparado. Y con toda esta presión, Pío IX podría haber actuado a la ligera, pero no. Sabía que definir un dogma era un paso monumental, así que inició un proceso formal, muy metódico. Creó una comisión de expertos para que, como dice el texto, considerasen escrupulosamente todo lo relacionado con la Inmaculada Concepción. Y entonces llegamos a 1849. Y aquí Pío IX hace algo que, no tenía precedentes. Envió una carta, una encíclica, a todos los obispos católicos del mundo. Y la pregunta era directa: ¿qué opinaban sus fieles sobre esta doctrina? Y, lo más importante, ¿estaban de acuerdo en que se definiera como dogma de fe? Bueno, pues la respuesta fue arrolladora. El documento la describe como de una increíble complacencia, alegría y fervor. La inmensísima mayoría de los obispos del mundo no solo confirmó que sus pueblos tenían esta devoción, sino que pidieron ardientemente al Papa que diera el paso y la definiera.
Así que con el respaldo de la historia, de la teología y con un consenso prácticamente unánime de toda la Iglesia, había llegado el momento culminante. Y así, en esta fecha, en la Basílica de San Pedro en Roma, Pío IX, actuando con la máxima autoridad que le confería su cargo, se dispuso a hablar. Estas son las palabras exactas que lo cambiaron todo. Fijaos en los verbos. Declaramos, proclamamos y definimos. No hay ni un ápice de ambigüedad. Se afirma que no es una opinión teológica más, sino una doctrina revelada por Dios. Es justo en este instante cuando una creencia se convierte oficialmente en un dogma. Y este es el punto crucial. Lo que antes era una devoción a algo personal o compartido por muchos, sí, pero opcional, ahora se convertía en un requisito indispensable de la fe católica. Se cruzó una línea. Entonces, ¿qué cambió en la práctica después de ese día? ¿Cuál es el impacto real, el legado de esta definición que perdura hasta hoy? Esta tabla lo resume de maravilla. Se pasó de una idea que la Iglesia fomentaba a una que exigía. La puerta al debate teológico, que llevaba siglos abierta, se cerró de un portazo. Y esa frase del propio documento, Naufragio en la fe, demuestra la enorme gravedad que suponía disentir a partir de ese momento. Y para que no quedara ni la más mínima duda, la proclamación terminaba con una advertencia muy solemne. Pensar de otra manera significaba, según el texto, condenarse por voluntad propia y haberse separado de la unidad de la Iglesia. Esto subraya la autoridad tan absoluta que se invocó en ese momento. Y con esto, volvemos a la pregunta del principio. Lo que hemos visto en Ineffabilis Deus no es solo historia de la religión. Es un caso de estudio fascinante sobre cómo una idea, cuando se juntan la devoción popular, el razonamiento teológico, la tradición histórica y la autoridad de una institución, puede cristalizar y convertirse en una verdad definitiva para millones de personas. En el fondo, es un ejemplo perfecto de cómo se construyen las certezas.